Las funciones lógico-metodológicas y axiológicas de la filosofía son dos de las funciones esenciales, ¿no? De este tipo de saber, ¿no? La primera de ellas, la función lógico-metodológica, posibilita que el ejercicio del examen filosófico sea analítico, detallado, racional, crítico, ¿no? O sea, que son exigencias básicas, ¿no? De cualquier análisis filosófico. Aunque la función crítica la vamos a ver en un video particular dedicado a ella, ¿no? Ahora, desde la antigüedad quedó establecido que la filosofía constituía ante todo una especie de camino acertado, ¿no? Para el logro de la sabiduría, ¿no? Pero siempre diferenciando sabiduría y filosofía. Incluso la etimología griega que se le atribuye amor a la sabiduría, fíjense que se separa sabiduría y filosofía, ¿no es así? Séneca, este pensador latino, decía, la sabiduría de la perfección del alma humana es ¿no? La sabiduría de la perfección pero la filosofía es el amor y la investigación de esa sabiduría, ¿no? Ahí queda bien establecido que la función de la filosofía es distinta a la erudición, simplemente a la acumulación, ¿no? de información. Y esa diferencia entre filosofía y sabiduría fue importante, ¿no? En el mundo grecolatino filosófico, ¿no? Se dice que uno de los primeros que utilizó la palabra filósofo fue Pitágoras. Dicen que Pitágoras, cuando se refería a las Olimpiadas, decía que había algunos que iban a competir, ¿no? Los atletas que iban a los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Pero que había algunos que lo que iban era simplemente a comerciar, a vender productos, ¿no? Y otros a disfrutar del espectáculo, ¿no? Pero había algunos de entre los que disfrutaban del espectáculo que reflexionaban sobre el espectáculo, ¿no? Que pensaban, que valoraban aquel espectáculo deportivo. Y a eso le llamó filósofos. O sea, filósofos son aquellos que no simplemente ven las cosas y no le dan importancia, sino que las hacen con una trascendencia teórica, ¿no? Heráclito, por su parte, también ya desde aquella época de la filosofía griega, pensaba que la misión epistemológica, ¿no? de la filosofía era conformar, ¿no? una sabiduría, o sea, una sufía mucho más efectiva que la simple erudición, ¿no? No simplemente la acumulación, ¿no? de conocimientos. Mientras que Parménides de Elea, que bueno, es uno de los que inicia todo el pensamiento idealista más fuerte, decía que el objetivo de la filosofía consistía en contraponer la verdad y la apariencia, ¿no? Pero para eso se requería un empleo muy específico y muy acertado de la lógica, ¿no? Para diferenciar entre verdad y apariencia, ¿no? De la misma manera, Sócrates, que siempre dio mucha significación a la definición de los conceptos, porque Sócrates insistía que primero hay que tener claros los conceptos que se van a utilizar, ¿no? En el análisis filosófico, ¿no? La definición, para luego pasar, ¿no? A un análisis. O sea, es como engrasar las herramientas, ¿no? Engrasar los instrumentos que se van a utilizar, ¿no? Porque para Sócrates, sin un escrupuloso manejo de los conceptos, era imposible, ¿no? El logro del verdadero conocimiento. Y lo mismo Platón que Aristóteles, que de una forma u otra se derivan también de Sócrates, le van a dar mucha importancia, ¿no? A la definición de los conceptos, ¿no? Aristóteles decía que dos cosas son, y cito, efectivamente las que hay que atribuir a Sócrates por el propio derecho: el principio de la inducción y el de la definición de valor universal. Ambas cosas son el principio de toda ciencia, ¿no? O sea, la inducción, primero partir de lo singular para elevarse a las abstracciones, ¿no? Y llegar a las definiciones como un valor, ¿no? En fin, ese criterio lo vamos a encontrar también de una forma u otra en Platón, ¿no? Platón decía, y cito, los filósofos son los que perciben lo que mantiene su identidad consigo misma. Fin de la cita. Claro, para él las conceptos tienen un valor puro, están ya en el topo Urano, en el cielo, ¿sí?
y deben ser conservados. La reflexión filosófica debe estar, ¿no?, conservada, ¿no?, para eso, ¿no? Sin embargo, su discípulo Aristóteles le dio más fuerza, no solamente a la valoración de esos conceptos puros, sino también al proceso inductivo, ¿no?, de lograr el conocimiento desde lo singular, lo particular, a lo universal. Y por eso, para Aristóteles, los filósofos deben estar armados de la lógica más efectiva, ¿no? Él decía que en su libro Organón, ¿no?, que había que sintetizar, ¿no?, los conocimientos de la lógica para llegar a un criterio más preciso, ¿no?, de la construcción del saber, ¿no? Yo creo que más allá de la utilización intencionada que tuvo la lógica deductiva aristotélica, ¿no?, que como ustedes saben se puso muy de moda la escolástica, ¿no?, en el medioevo. Sin embargo, jugó un papel también avanzado, ¿no?, porque contribuyó al enriquecimiento de la lógica, ¿no? Y no se puede desconocer el papel de la lógica deductiva, ¿no? A pesar de que luego fue superada por la lógica inductiva de Bacon, o enriquecida, diríamos más bien, sin que quiere decir que se negara el papel de la lógica. O sea, yo creo que la lógica aristotélica va a perdurar, va a permanecer siempre, ¿no?, en la historia del pensamiento humano. No se puede así fácilmente, ¿no?, echar abajo, independientemente de que haya habido críticos, ¿no?, como Francis Bacon. Francis Bacon, desde una perspectiva inductiva, dice, cito, dos son, y no más, los caminos a través de los cuales se puede buscar y encontrar la verdad. El uno, arrancando de la sensación y de las cosas particulares, elévase inmediatamente a los axiomas o principios más generales. Y luego, partiendo de estos mismos principios y de su inconmovible verdad, descubre los axiomas intermedios. Este es el método que hoy se practica. El otro camino es el que, remontando la sensación y de las cosas singulares, provoca la aparición de los axiomas, ascendiendo continua y gradualmente hasta llegar por fin a los principios de máxima generalidad. Este es el verdadero camino, pero no ha sido todavía puesto en práctica. Fin de la cita. O sea, aquí Bacon está haciendo este es Francis Bacon, no Roger Bacon, aquel del siglo XIII, que es un franciscano antecedente también del empirismo, pero hay que diferenciarlo de Francis Bacon, que es este filósofo de la ciencia, que escribe el Organón, y también la Nueva Atlántida, que es una especie de utopía sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el futuro. Avisoró muchas cosas interesantes, ¿no?, con sus reflexiones sobre el papel de la ciencia, ¿no?, y la tecnología, ¿no?, sobre todo la biotecnología y la aeronáutica, una serie de avances, ¿no? Lo que está insistiendo Bacon es que no se puede negar que el camino inductivo juega un papel, pero que junto a la inducción tiene que darse la deducción lógica, ¿no es así? Y esa deducción lógica es lo que permitirá construir la ciencia. No olviden que Bacon está en ese momento en que se está constituyendo las disciplinas científicas propiamente dicho. Ahora, la modernidad, el renacimiento, el nacimiento del capitalismo, necesitaba de conocimientos científicos que avanzaran, ¿no?, la industria, la navegación, la comunicación, la empresa, etcétera, ¿no? Y por eso la lógica inductiva tuvo mucha fuerza, ¿no?, lógicamente, ¿no? Y los avances de los métodos lógicos de obtención del conocimiento permitirían que la filosofía un poco se emancipara de aquella tutela de la teología que la había frenado tanto, ¿no? Y le permitió abrir una especie de autoconocimiento mucho mejor, ¿no? Ahora, esa función lógico-metodológica de la filosofía, que le da un poder, lógicamente la va a vincular a otra función que veremos en otro video más adelante, la función hegemónica, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la función lógico-metodológica y la función esta hegemónica van a estar vinculadas cuando se trata de proporcionarse al ser humano armas conceptuales que le permiten un mejor dominio sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre sí mismo, ¿no? Y por eso es que las funciones lógicas fueron alcanzando cada vez más, ¿no?, niveles superiores. Ya hemos dicho en videos anteriores
cómo las distintas lógicas fueron enriqueciéndose, no solamente por la lógica dialéctica que ya aparecía desde la antigüedad, sino las lógicas más formales, las lógicas matemáticas, ¿no? Las lógicas paraconsistentes, polivalentes, la lógica difusa, todas las nuevas lógicas que hoy en día existen, ¿no? Y que son de utilidad en el camino de la ciencia. Ahora bien, ese carácter concreto de la reflexión lógica realmente alcanzó un nivel muy elaborado en Hegel, ¿no? ¿Por qué? A Hegel se le considera un filósofo muy abstracto, y en verdad lo es, no se puede negar eso, ¿no? Pero la abstracción en Hegel tiene distintos niveles. ¿Por qué? Porque él hizo un uso muy adecuado de la abstracción, ¿no? Al tratar de que la abstracción fuera el camino para lograr un conocimiento más profundo de lo concreto, pero de lo concreto sensible, ¿no? Para, no de lo concreto abstracto, ¿no? Lo concreto abstracto es la síntesis, ¿no? Y por eso Hegel decía, cito, es inapropiado decir que la lógica hace abstracción de cualquier contenido, que enseña solo las reglas del pensar, sin penetrar en lo que ha sido pensado y sin poder considerar su naturaleza. Fin de la cita. Es decir, que la lógica para Hegel no es una herramienta que se puede aplicar fácilmente a cualquier esfera de la realidad. Es algo muy preciso que se utiliza para conocer la especificidad particular, ¿no? De un objeto y llegar a un nivel superior de abstracción, ¿no? En este caso de lo concreto pensado, de lo concreto elaborado, ¿no? Porque realmente Hegel, claro, un filósofo idealista, partía de una especie de equilibrio, ¿no? Entre la verdad, la racionalidad, ¿no? Y el ser de las cosas, ¿no? Y la realidad, una especie de desdoblamiento de esa verdad absoluta, ¿no? Realmente es un camino totalmente equivocado, ¿no? El de Hegel. Sin embargo, no deja de tener razón en cuanto a los métodos de aproximación a esa realidad, ¿no? Porque en definitiva todo método, si aspira realmente a ser efectivo, ¿no? En el conocimiento de un objeto, tiene que constituirse en síntesis de las determinaciones del contenido concreto, es decir, de las variables, diríamos hoy, de las particularidades, digamos hoy, de un objeto de investigación, ¿no? De lo contrario, se corre el peligro de caer en especulaciones totalmente, no, totalmente infundadas. Ahora, si la filosofía aspira verdaderamente a ser útil, argumentar las formulaciones sobre verdades sólidas, sobre bases lógicas, ¿no? Siempre va a revelar que el contenido teórico de las formulaciones más abstractas parten en última instancia de la realidad, ¿no? Y solo si se concibe que la abstracción es un camino de tránsito necesario, ¿no? Para ir de lo concreto a lo concreto, es decir, de lo concreto sensible que se observa a lo concreto elaborado, pensado, ¿no? Sobre bases teóricas, entonces se justifica la empresa del filosofar, ¿no? Y ahí es cuando la filosofía puede demostrar cierta función práctica, porque no solamente va a ser a través de mediaciones teóricas el conocimiento, sino que se va a verificar a través de la práctica social y sobre todo de la práctica pedagógica también, que vamos a ver en otro video más adelante, ¿no? Ahora, aunque las funciones lógico-metodológicas y la axiológica de la filosofía, o sea, la valorativa, hay que diferenciarla, no han sido excluyentes, aun cuando el positivismo trató de establecer una especie de ruptura, ¿no? Entre la valoración y la explicación científica. En verdad son terrenos distintos, claro. No es lo mismo la valoración que el análisis riguroso, lógico, metodológico, ¿no? Sin embargo, en la práctica real, ningún científico, ningún filósofo puede evadirse de la valoración y de la interpretación de la hermenéutica, poco que ya hemos visto en otros videos, ¿no? En la comprensión de la realidad. O sea, que yo diría que las funciones lógico-metodológicas y la función axiológico-hermenéutica son interdependientes, ¿no? Están ahí muy, muy articuladas, aunque a veces una prevalece más sobre la otra, ¿no? Y eso se ve sobre todo en algunos filósofos como Husserl, que ya lo vimos en la fenomenología, ¿no? Que insistía en que la filosofía tenía que apoyarse básicamente, ¿no? En su vital
instrumento que no solamente era la lógica, las investigaciones lógicas, sino también las valoraciones, ¿no? Entonces, las valoraciones, ¿qué implican? Bueno, que la utilidad de la filosofía se ve, pues se puede apreciar en la misma medida que le da herramientas teóricas al pensador para valorar, para interpretar, para comprender, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, ¿no? Para Platón, por ejemplo, las ideas siempre eran a la vez valores, ¿no? Y cumplían un significado de las relaciones sociales, ¿no? Como especie de paradigma. Claro que para Platón esas ideas eran absolutas, existían más allá, ¿no? De las subjetividades de cada quien, ¿no? Pero de todas formas, lo importante es que le daba ya en la filosofía antigua a la valoración un lugar muy importante, ¿no? De la misma forma, Aristóteles concedió un valor ontológico incluso, ¿no? Vinculado al ser de las cosas, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay que tener una diferencia entre valor y valoración, como hace el filósofo cubano José Ramón Favelo, ¿no? Que en criticando tanto el objetivismo axiológico como el subjetivismo axiológico, porque el objetivismo es que plantea la existencia de valores absolutos. Claro que para la religión, sí, en el medioevo existía el valor de Dios como valor supremo, etcétera, ¿no? Pero ya cuando aparece la filosofía más laica, ¿no? Y la filosofía moderna, ya esa dimensión de la espiritualidad vinculada a Dios se deja a un lado para la fe personal, ¿no? De cada quien. Pero empiezan a aparecer entidades de valor como si fueran absolutos. La democracia, el derecho, el Estado, la verdad, la justicia, así una serie de valores que se piensa que existen allá de manera abstracta, ¿no? Y otros lo van a ver desde una perspectiva muy subjetivista, ¿no? Pensando que no, que eso no existe propiamente, sino que tienen una dependencia de la subjetividad. Y claro que la subjetividad, pero una cosa es la valoración y otra cosa es el valor. No se puede, no se deben, ¿no? En este caso, identificar, ¿no? Por eso Fabelo dice, no hay valores porque hay valoración, sino al revés, hay valoración porque hay valores. Esto lo hace una cita, lo termina la cita ahí, es una crítica que hace a Ricieri Frondizi, un filósofo argentino que daba a los valores una entidad, ¿no? Absoluta. Ahora, el tema de los valores comenzó a tomar fuerza en la filosofía moderna. En la Ilustración ya, por ejemplo, Thomas Hobbes dice, cito, el valor o estimación de un hombre es como el de todas las demás cosas su precio. Es decir, tanto como sería dado por el uso del poder. Por consiguiente, no es absoluto, sino una consecuencia de la necesidad y del juicio de otro. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en Hobbes, pero sobre todo en Kant, ¿no? Ya recuerden que Kant escribe una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica y una crítica del juicio. Bueno, en la crítica de la razón pura pudiéramos decir que Kant se dedica a la función básicamente lógica, ¿no? Teórica de la filosofía. Pero en la razón práctica no, porque la razón práctica se está refiriendo al tema de la moral, al tema de la ¿no? acción, ¿no? Y al tema de la actitud del individuo ante la sociedad, pero no solamente. Y ahí ya comienza a jugar su papel la valoración ética, ¿no? Y en la crítica del juicio, donde esta función estética, que vamos a ver más adelante también, pues lógicamente es un juicio axiológico totalmente, ¿no? Entonces, ya en Kant se parte de un impulso, ¿no? A la función valorativa, ¿no? Que le da a la filosofía, ¿no? Por eso dice Kant en la crítica del juicio, que es la tercera, ¿no? Dice, agradable llámase a lo que deleita, bello a lo que solo place, bueno a lo que es apreciado, aprobado, es decir, cuyo valor objetivo es asentado. Así que él establece las diferencias, ¿no? Entre determinaciones de la realidad, ¿m? En que la belleza, pues lógicamente juega, ¿no? Un papel, la armonía, que son base de la dimensión estética. Ahora, la dimensión axiológica y hermenéutica de la filosofía jugó cada vez más un papel a finales del siglo XIX, claro, con el voluntarismo de Schopenhauer, el existencialismo de Kierkegaard, el vitalismo de Nietzsche o la
fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, lógicamente que la función axiológica cogería cada vez mayor fuerza. Sin embargo, ninguno de estos filósofos puso en duda el valor de la función lógica, y mucho menos Husserl, que trató de unirla claramente en una ciencia eidética, ¿no es así? Pero es que los seguidores de Kant también, la escuela neocantiana, la escuela de Marburg, que fue muy importante a finales del siglo XIX, cuando estableció una diferencia entre las ciencias ideográficas y las ciencias nomotéticas, ¿no? Él decía que las ciencias que juegan un papel en las ciencias naturales, por el hecho de que, según Windelmann, el componente axiológico valorativo es menor, mientras que en las ciencias sociales, que no se llamaba así, le llamamos ciencias ideográficas o que describen, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, Windelmann, en su historia de la filosofía, decía, solo puede seguir viviendo como teoría de los valores universalmente válidos y tiene su propio territorio y su peculiar tarea en aquellos valores eternos y en sí válidos que constituyen la piedra de toque de todas las funciones culturales y la espina dorsal de toda particular vida particular valiosa. Pero la filosofía solo tiene que describirlos y explicarlos para dar cuenta de su validez. Los manipula no como hechos, sino como normas. Fin de la cita. Importante esto. No como hechos. Aquí a qué se está refiriendo? Al positivismo. Porque el positivismo, si algo se caracteriza, es porque rechaza la valoración. ¿No es así? ¿No? Y al rechazar la valoración, pues lógicamente el elemento axiológico queda totalmente desvirtuado. Y por eso la tradición de la filosofía positivista en el empiricismo, el pragmatismo, en el positivismo lógico, en el lingüístico, en todo, va a tratar de desvincularse del componente axiológico. A la larga nunca lo pueden hacer, a la larga eso no se va. Ahora, lo cierto es que todos los que han cultivado el tema de los valores en la filosofía más contemporánea, como Nicolás Hartmann, por ejemplo, ¿no? Que dedicó mucha atención a este tema, decía, cito, no hay más manera de darse los valores que la conciencia del valor bajo la forma de sentir el valor, pero históricamente es mudable este sentir. Y yo llamo la atención porque lo mismo los investigadores científicos que los profesores en nuestra praxis investigativa o en nuestra praxis pedagógica, debemos tener plena conciencia de que es imposible una total separación entre la función lógica, metodológica y la función axiológico, hermenéutica, ¿no? Del saber filosófico en sentido general, pero saber científico también. Porque el científico, cuando investiga en la física, en la química, en la matemática, cualquiera, de una forma u otra también emite juicios de valor, no los puede emancipar. Y lo correcto es que se le transmita a las nuevas generaciones también juicio de valor. O sea, el profesor no puede ser simplemente un reproductor abstracto, descontaminado de su posición respecto a lo que piensan de otros autores o de otros métodos o de otras software, lo que sea, ¿no? Debe dar su valoración y al dar su valoración está cumpliendo con una función axiológica, ¿no? Por eso resultaría absurdo, ¿no? Pensar que el ser humano solamente ejercita el filosofar para tener el placer de decir, bueno, sí, conozco. No. El ser humano conoce porque quiere actuar con elección, con libertad, ¿no? Con esa idea martiana de que ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? Y por lo tanto, la función lógico-metodológica no se ejerce simplemente para sentirse conocedor del intríngulis del pensamiento filosófico. No. Se hace filosofía para penetrar en la realidad, pero para tratar de transformar esa realidad, para sobre todo enriquecer a las nuevas generaciones con herramientas epistemológicas, axiológicas, que le permitan una mejor vida, una mejor alma. Yo creo que por esa razón no se deben separar estas dos funciones, ¿no? Porque a la larga han estado articuladas y van a estar articuladas con nuevas funciones que vamos a ver en próximos videos, como la función hegemónica, la función político-ideológica, la función partido-educativa, es decir, infinidad de otras funciones, porque en definitiva todas las funciones de la filosofía que estamos viendo en este análisis de para qué filosofar guardan una estrecha e íntima relación.